¿Qué onda, hermanos? Pues yo soy Luis de Power Team y en este video voy a hablarles sobre los tipos de agarre que se pueden hacer tanto en barra como para mancuernas y qué los diferencia. ¿Cuál es la principal importancia de hacer un tipo de agarre u otro respecto a cada ejercicio o a cada músculo? Es una explicación muy breve y hasta cierto punto empírica de lo que son los tipos de agarre. No vamos a profundizar tanto en ellos, sino simplemente vamos a decir qué son y vamos a mostrar un ejemplo de en qué ejercicio se puede usar. Así que vamos a ello. Así que vamos a empezar con el primero de nuestros agarres, que es el agarre neutro, es el más común y es el que va en sintonía con nuestro cuerpo, que quiere decir que no tenemos que hacer ninguna modificación en cuanto al ángulo, simplemente es este tipo de agarre, ¿sí? El que haríamos, por ejemplo, en un curl martillo. El agarre es el neutro. Nuestro siguiente tipo de agarre que vamos a hablar es el prono. El agarre prono es simplemente girando la muñeca, entonces si nuestra mancuerna está aquí o la barra de la que nos vamos a sostener para realizar el ejercicio está aquí, el agarre es así. Este agarre pone principal tensión en los antebrazos y que es este músculo de aquí, ¿sí? Este músculo. Entonces, este agarre nos sirve sobre todo para trabajar los antebrazos, como ya habíamos dicho, y para distintos tipos de dominadas que podemos hacer en la barra, por ejemplo. Y esto únicamente va a depender de la apertura de este agarre. Como vemos aquí en nuestro penúltimo punto, variante de apertura. Cada uno de estos agarres va a tener su variante de apertura. ¿Qué quiere decir? Si nosotros hacemos un agarre prono cerrado, vamos a tener aquí el agarre. En el caso de que sean mancuernas o barra. En el caso de que sea una barra para dominadas y vayamos a hacer una dominada, si tenemos agarre prono cerrado, va a concentrar más fuerza en los antebrazos que en los músculos de la espalda. Pero si nosotros abrimos el agarre y tomamos el mismo, vamos a tener también un agarre prono, pero que concentra más la fuerza en la espalda que en los antebrazos. Es muy importante que tengas un buen agarre para que centres el trabajo en el músculo que realmente quieres trabajar y no en otros músculos de los que se apoya el cuerpo para compensar esta falta de fuerza a veces o esta falta de habilidad, porque muchas veces sí tenemos la fuerza pero no tenemos como la habilidad de hacer un movimiento en específico y por eso hay que practicarlos siempre sin peso y progresivamente ir agregando peso. En tercer lugar tenemos el agarre hook. El agarre hook es un agarre principalmente utilizado para los levantadores de fuerza, o sea los powerlifters, y normalmente solo se usa en lo que es el peso muerto. No se usa para sentadilla, mucho menos para banca, pero para peso muerto sí, ya que al jalar el peso desde el piso y despegarlo, la acción que vamos a tratar o la que debemos hacer es empujar con las piernas hasta el piso y no tratar de jalar el peso hacia arriba. Eso es lo que debemos hacer, empujar con las piernas. Entonces, ¿este agarre en qué se basa? Pues nosotros tenemos nuestra barra, supongamos que esta es nuestra barra, y vamos a cerrar aquí el dedo, vamos a meter la barra y vamos a cerrar aquí. Duele mucho, o bueno, al menos a los principiantes les duele mucho. Y es un agarre que no todos pueden hacer por la flexibilidad, ya que se siente como si te lo fueras a dislocar, porque es bastante presión. Cuando obviamente es un peso bajo, ni siquiera lo vas a sentir porque toda la fuerza, a lo mejor ni siquiera lo hagas bien y el agarre se queda así, lo cual estaría mal y te podría provocar una lesión. Pero digamos que realmente es muy poco peso, no vas a sentir el tirón en el dedo. Pero este tipo de agarre se hace cuando no se tienen straps y cuando el principal objetivo es levantar más peso. Entonces es ya muy como por comodidad de cada quien. Como les digo, hay cierto tipo de personas que no pueden realizar este agarre. En lo personal, a mí este agarre no me gusta porque me parece un poco lesivo para el dedo, un poco bastante. Quien lo haya hecho ya lo sabrá, y quien no lo haya hecho puede experimentar, siempre teniendo cuidado, con bajos pesos, pero es básicamente aplastando el pulgar contra la barra. De esta manera, al subir, vemos que es una buena palanca, porque no vamos a subir con el brazo. Recordemos que subimos con la fuerza de la pierna y de la espalda. El peso muerto es uno de los mejores ejercicios compuestos, ya que trabaja muchos músculos que se ven involucrados en este levantamiento.
por eso es la demostración o una de las mejores demostraciones de fuerza. Siguiente agarre, por otro lado, es el agarre suicida, y este tipo de agarre es parecido al hook, pero con la diferencia de que no tenemos que ir, el peso la presión no tiene que ir al pulgar, sino simplemente vamos a tomar nuestra mancuerna y en lugar de hacer un agarre normal, vamos a subir el dedo por encima, ¿ven? Por encima, y voy a ponerlo contra mi dedo índice. Entonces, este agarre, ¿para qué sirve? Este agarre no sirve para levantar tanto peso, ¿sí? Es un agarre que sirve para levantar un peso moderado, pero que todo ese esfuerzo se vaya al músculo más que nada, y no tanto dependa de la fuerza de tus antebrazos. Sí debes tener unos antebrazos fuertes y debes de trabajar en ellos, porque aunque no quieras, aunque tu objetivo tal vez no sea que crezcan demasiado, es importante que tengas unos antebrazos fuertes porque previenes muchas lesiones. Prácticamente las manos las utilizamos para trabajar todo el cuerpo, entonces debemos de tener antebrazos y muñecas fuertes para poder progresar adecuadamente con los distintos pesos en distintos ejercicios. ¿Por qué se dice que es agarre suicida? Bien, pues porque normalmente va acompañado este tipo de agarre de straps, que básicamente son estos, ¿sí? Como lo puse en el último punto, los straps son correas, básicamente van aquí a la muñeca, y esto va atado por presión únicamente, no lleva ningún nudo, simplemente es por presión, al peso que vayamos a usar. Entonces, ¿esto qué nos va a beneficiar? ¿O para qué nos sirve? ¿Cuál es la ayuda de ponerse esto? Bien, pues que si nosotros vamos a realizar un levantamiento que es más pesado de lo que tal vez nuestros antebrazos puedan soportar, por ejemplo, para el caso de un remo, en el que la espalda tiene mucho más fuerza que los antebrazos, y quizá para llegar a nuestro límite real, tampoco es que te vaya a dar, hay que tener claro que tampoco es que te vaya a dar que porque uses straps ya vas a levantar 50 kilos más, ¿no? A eso hay que tenerlo claro. Nos referimos a una poca variedad de kilos, esos kilos extra, esas repeticiones extra de buena calidad con este tipo de herramientas. Entonces, como dijimos, el agarre estaría aquí. Entonces digamos que voy a hacer un remo con barra, me coloco en la posición de remo con barra y subo hasta aquí. El strap te ayuda precisamente, una, para que no se te barra la barra en el caso de que sea cromada o algo así. A veces los tubos no tienen un buen material antideslizante, y esto va a prevenir eso. Segundo, ya no necesita que cierres el pulgar para que hagas la presión completa, simplemente requiere de que tengas el agarre para que puedas jalar el peso hacia ti. En el caso de, como les digo, un jalón, que sería como la espalda trabaja, como ya dijimos, claro que no te va a dar 10 o 20 repeticiones más, sí, hay que tenerlo claro, no te va a dar 50 kilos más, ¿sabes? De levantamiento en peso muerto, por ejemplo. Simplemente te va a dar esas pequeñas repeticiones extra que te hacen llegar a un fallo muscular real, al menos al que estás trabajando, y no a otros involucrados, como en el caso de las dominadas y los antebrazos, por ejemplo. Entonces otro día, por ejemplo el día que tú hagas, no sé, abdomen, puedes trabajar también tus antebrazos, porque no, es el día que se le da para descansar a otro tipo de músculos que en la semana se llevan cargas más pesadas, pues entonces trabajas el agarre de tus antebrazos, haces ejercicios específicos para mejorar el agarre, haces ejercicios específicos para la hipertrofia correspondiente a los antebrazos. Entonces, mientras tú tengas un buen equilibrio, los puedes utilizar. Sobre todo sirven para los 10 de jalón, no tiene nada de sentido ponerte los straps cuando vas a hacer pecho, ¿sabes? Ahí, en todo caso, lo que podemos usar son muñequeras para proteger nuestras articulaciones. Eso es muy interesante también. También podemos usar coderas, pero esto ya va a depender del nivel que tenga cada quien. ¿Por qué? Porque no es lo mismo usar muñequeras cuando vas a levantar 20 kilos en pecho, ¿sabes? Que usar muñequeras cuando ya vas a levantar 100 kilos en pecho, 150. Es muy diferente. Y normalmente ahí sí se prefiere que tengas lo máximo protegido posible, se podría decir. El uso también de cinturón, el cinturón olímpico o el cinturón de levantamiento, que este es un poco más grueso. Entonces este tipo de accesorios yo siempre recomiendo utilizarlos, pero de manera inteligente, como dijimos. Claro que este agarre se puede hacer sin straps, pero como les digo, es un poquito más incómodo porque se siente que el peso se va un poco hacia abajo y pones bastante presión en la muñeca.
Entonces, para ejercicios como por ejemplo un curl de bíceps que sea de martillo, en pronación por ejemplo, que es para trabajar, que es la conexión entre el bíceps y el antebrazo, pues si como se trabaja de esta manera, sí sería mucho más cómodo hacer el agarre suicida para este tipo de ejercicios. Pero por ejemplo, para un curl normal de bíceps no es nada cómodo hacer este tipo de agarre. Para esto es un agarre neutro, simplemente un agarre neutro. Bien, pues nuestro siguiente agarre sería el agarre supino. Este tipo de agarre es así. En el caso, por ejemplo, de que vayamos a hacer un curl de bíceps con barra, pues es el tipo de agarre que usaríamos. El mismo que usaríamos para un curl de bíceps alternado y para distintos tipos de ejercicios. ¿Cómo podría ser una dominada que nos enfocara más fuerza en los bíceps, por ejemplo? También incluye un bastante trabajo en la espalda, obviamente, porque nos vamos a estar despegando del suelo, pero pone una principal tensión en los bíceps. Entonces tomaríamos la barra de dominadas aquí, descendemos totalmente y subiríamos. Descendemos y subiríamos. Ese es el tipo de agarre supino. En este tipo de agarre trabajamos principalmente, como ya dijimos, los bíceps y lo que es el brachioradial, que es este músculo de aquí. Bien, por último, nuestro último tipo de agarre que vamos a analizar es el agarre mixto. Este igual se suele utilizar principalmente por levantadores de fuerza, ya sea lo que son los powerlifters. Normalmente es para peso muerto, ya que en otro tipo de ejercicios no es cómodo y puede resultar lesivo. Entonces, bien, ¿cómo es este agarre y por qué sería recomendable o por qué no sería recomendable? Para empezar, no es un tipo de agarre que pueda hacer cualquier persona. La verdad, yo recomiendo que si no tienes experiencia con alguno de estos otros agarres, primero trabajes con alguno de estos otros agarres, tampoco con el hook, por ejemplo. Primero se trabajen con los demás agarres, tengas fuerza, vayas agarrando condición y tengas bien claro la conexión mente-músculo y la diferencia entre un dolor lesivo y un dolor que es soportable y que hasta cierto punto no va a traer consecuencias mayores que el momentáneo, ¿sí? Porque a veces el soportar o no un dolor no quiere decir que no vaya a traer consecuencias, simplemente porque puedes aguantar el dolor. Sí, hay que tener claro eso. Entonces, ¿por qué el agarre mixto hay que tenerle tanto cuidado? Bien, porque este agarre, como dijimos, es para levantar peso muerto. Entonces, digamos que esta es nuestra barra. Entonces, nuestro agarre mixto, a diferencia del agarre normal o en pronación para levantar aquí, que el agarre sería así, o por ejemplo con el hook, así. Este agarre lo que nos va a permitir es que la barra no se gire. Si la barra se gira hacia nosotros, perdemos estabilidad. ¿Cómo va a ser esto? Una mano va a ir en pronación y la otra va a ir en el tipo de agarre supino, como habíamos dicho, el que es para bíceps. Simplemente no vamos a hacer esto, vamos a dejarlo totalmente extendido, pero no vamos a recargar el peso hacia el codo, no hacia la articulación, solo lo vamos a usar para levantar. Entonces el tipo de agarre va a ir así, cuando levantemos va a ir así, ¿lo ven? Esto va a impedir que con una mano giremos hacia un lado y se vaya la barra, porque vamos a con la otra hacer la acción contraria. Entonces vamos a tener una perfecta estabilidad de la barra. Pero este agarre no siempre es cómodo y es en el que más se han visto accidentes, sobre todo en levantadores de peso, como los dije, powerlifters o personas que hacen halterofilia, por ejemplo. También se han visto algunos accidentes. ¿Cuál tipo de accidentes? La ruptura del bíceps braquial, que es el que está aquí, la cabeza principal. Entonces, ¿por qué se rompe no se rompe el músculo, se rompe el tendón que los une, ¿sí? Este tendón soporta determinada presión, pero cuando hablamos de atleta que se dedica a levantar peso, como puede ser, ya dijimos, propiamente un powerlifter o un atleta de halterofilia, pues ya no hablamos de pesos ligeros o de pesos que podamos manejar sin problemas. Son pesos que están todo el tiempo al límite de su capacidad. Entonces hablamos ya en su mayoría y de casi cualquier categoría que superan los 100 kilos para determinados ejercicios.
incluso hay atletas que pueden llegar hasta los 300 kilos, 250 kilos. El récord de hecho mundial del peso muerto está por Hafthor, está puesto en 501 kilos, anteriormente de Eddie Hall por 500 kilos cerrados. Entonces son pesos impresionantes que se mueven, recordemos, en un ejercicio de peso muerto. Entonces si nosotros no tenemos cuidado con este tipo de agarre, podemos lesionarnos. Más allá de lesionarnos el tendón, que eso nos imposibilitaría entrenar por mucho tiempo y aparte requiere cirugía, podría no quedarse ahí, sino podría lesionar nuestras muñecas, podría lesionar nuestros dedos, impidiéndonos entrenar por aún más tiempo, haciendo la recuperación más lenta y quizá no volvamos a poder entrenar de la misma manera. Todo por levantar un peso que para empezar ni siquiera soportamos y para continuar no hacemos el agarre correcto o no tenemos la suficiente experiencia o no nos han brindado el suficiente apoyo para entender cómo funcionan este tipo de levantamientos. Por último, nada más a modo de opinión, pues hay mucho debate acerca de los straps, como ya les dije, sobre que si te hacen no los debes de usar porque pierdes fuerza de agarre, que porque pierdes fuerza en los antebrazos y que ya no los utilizas igual. Bien, pues para mí esto es es complicado, es un tema complicado, pero yo te aconsejaría que los puedes usar, claro que sí, siempre y cuando tú trabajes tu agarre o tus antebrazos en días diferentes. Por ejemplo, si tú vas a hacer espalda y vas a hacer espalda y bíceps, pues quizá no hagas antebrazos el mismo día, ¿no? Entonces tú puedes usar tus straps para hacer tus ejercicios correspondientes a espalda, para, como ya decimos, llegar a ese límite real muscular, a ese fallo real muscular, y no que se limite antes el ejercicio porque ya no tienes fuerza en los antebrazos, porque realmente muchas veces no es que no puedas levantar el peso, a veces es que, por ejemplo, estás haciendo una simple dominada, pero ya no puedes llegar a más repeticiones. Pero ¿qué pasa? A veces el dolor no es en la espalda, dices, no es la espalda lo que está cansando, lo que ya no soporta el agarre es mi antebrazo. Esto te va a dar esa pequeña ayuda a sacar esas repeticiones extra. ¿Cuáles son los días de jalón, por ejemplo? Los días de jalón son básicamente los días que haces pierna o los días que haces espalda. Por ejemplo, jalones, ¿a qué me refiero? Jalón en máquina, dominadas, remos y otro tipo de ejercicios. Por ejemplo, el remo unilateral, cosas así. Luego, para pierna, ¿para qué ejercicios pueden usar? Para bastantes. Peso muerto, para peso muerto romano, para otras variantes de peso muerto, simplemente para sentadillas en el caso de que no podamos colocarnos el peso en la espalda o tal porque no tenemos barra y tenemos que utilizar otro tipo de pesos, por ejemplo, como es mi caso, pues los agarro como del piso, subo así. Entonces para mejorar el agarre puedes usar los straps. Y ya para otro tipo de ejercicios, por ejemplo, cuando vas a hacer tríceps, bíceps, pecho, todo este tipo de ejercicios, abdomen quizá, y en el caso de que utilices pesos extra para hacer tus rutinas abdominales, pues ahí sí ya no te recomiendo usar los straps, porque para empezar no te van a ayudar para nada, porque ya la acción no es jalar sino empujar, y ahí sí ya no te va a servir. Ahí sí necesitas la estabilidad de poder cerrar bien tu agarre y sobre todo no hacer la muñeca así cuando vas a empujar, ¿de acuerdo? La muñeca así, a menos que estemos haciendo flexiones, que obviamente vamos a tener que hacerlo así. Sí, pero es diferente hacerlo así que hacerlo así, ¿sí? Esto lesiona y es muy lesivo para las muñecas, muy peligroso, entonces tengan cuidado. Bien, hermanos, pues eso sería todo por este video, eso sería todo por mi parte. Nos estamos viendo la próxima semana y me gustaría que nos dejaran en los comentarios o a través de nuestras redes ideas para próximos videos, sobre qué quieren que hablemos, y muy pronto viene el video de motivación, así que espérenlo.